Vamos a hacer un estudio comparativo e ilustrativo y que sirve para una investigación, incluso para una reflexión por las opiniones contrarias a las cuales practico en mi astrología diaria. Y lógicamente esta comparación es para aportar algunos enfoques diferentes y los astrólogos profesionales puedan contrastar y ver lo mejor para la ciencia astrológica. El astrólogo Robert Hahn manifiesta en unos escritos que han sido pues preguntas y respuestas como una entrevista. Él habla de que el utilizar a Urano, Neptuno y Plutón en su práctica lo ha llevado a continuos errores de predicción. Para él, los sistemas de regencias antiguas, de una astrología ortodoxa, una astrología tradicional, según él, pues no se debe utilizar a estos tres planetas. Pero acá hay una situación de fondo. ¿Cuándo se dice que un planeta está en domicilio y cuándo se dice que un planeta está en destierro o en exaltación? Antiguamente se daban varias formas de estado cósmico: el domicilio, la exaltación, la triplicidad, el término y la faz. Esta graduación obedece a la semejanza y al parecido entre el planeta y el signo. La desemejanza con el signo del planeta lleva a la parte desfavorable, negativa, o un estado cósmico negativo. Y esto lo vemos en forma muy clara. Cuando Marte está en el Cordero, la simbología de Marte como planeta y de signo, el Cordero, pues tiene una característica muy semejante, de tal manera que se dice que está en domicilio. Pero cuando Marte está en la balanza, se dice que está en destierro, porque las características de Marte están contrarias a la característica de balanza. Si analizamos a nivel de las cualidades primigenias, la balanza tiene humedad, caliente, húmedo, y Marte tiene la sequedad, caliente, seco. Por lo tanto, hay una oposición entre la sequedad y la humedad, de tal manera que ahí sí se explica claramente la calidad de destierro. Pero estando en el Cordero, caliente, seco, el signo caliente, seco, Marte, pues los dos tienen sequedad, por lo tanto se reafirma y está en domicilio. Si seguimos haciendo esta forma de poder establecer la semejanza y la desemejanza, encontraremos justamente los diferentes estados cósmicos y sus diferentes graduaciones, incluso la exaltación, etcétera. Pero si tomamos en cuenta así, de esta manera, al Saturno como regente tradicional de Capricornio y también de Acuario, vamos a ver que con Acuario hay una discrepancia muy clara. Acuario tiene una cualidad primitiva de caliente húmedo. Sin embargo, Saturno es frío seco. La oposición es doble, tanto por lo frío como por lo seco se opone a lo caliente húmedo, por lo tanto no habría una semejanza, no podría ser un domicilio, tendría que ser un estado de semejante inarmónico. Entonces no es el Saturno el regente del aguador. De igual manera, si aplicamos esto a Júpiter, Júpiter es caliente seco, porque proviene de Sagitario, que es caliente seco, en proporciones lógicamente, y al estar en Pisces, que es frío húmedo, pues también una contradicción, por lo tanto Júpiter no puede estar en domicilio en los peces, ni tampoco Marte en el Escorpión, porque caliente seco, que es Marte, y el Escorpión, que es frío húmedo, hay una discrepancia, una desarmonía muy palpable. Entonces, estos tres planetas que antiguamente se utilizaba, bueno, se utilizaba porque no había una resonancia del astro en el espacio, en el sistema solar, para poderle dar pues como un asiento, un trampolín para poder entender el significado. Pero ya estos planetas han sido descubiertos, Urano, Neptuno y Plutón, y encajan perfectamente con esta relación con los signos zodiacales. Claro, puede haber otros planetas que se descubran, pero hay que entender de que los planetas brotan de los signos. Es decir, más es la situación personal psicológica que cósmica. Lo cósmico es un reflejo de lo que ya está en el sistema humano, en el sistema psicobiológico.
Y ahí tenemos los 12 instintos básicos, que son los 12 signos, y sus 12 tendencias, que son los planetas, que al encontrar un reflejo en el cielo utilizamos para que haya un algoritmo de estimulación o de activación solamente. Por lo tanto, cuando habla el astrólogo Robert Hunt de que ha cometido errores al utilizar Urano, Neptuno y Plutón, creo que habría que analizar más la carta en cuestión y saber específicamente si hay error o no, utilizando pues todo el análisis que se necesita en la interpretación de una carta astrológica. Por otro lado, también nos menciona de que un planeta, según dice él, la astrología medieval, y hay que entender que también todo evoluciona, todo mejora. La astrología medieval tenía sus bases, sus debilidades, sus errores, pero que en la actualidad esos ya se han completado, ya se han aclarado, han llenado esos vacíos. Él nos dice que un planeta puede tener 5 regencias en un signo: domicilio, exaltación, triplicidad, término y faz. Pero ahí también me parece que hay una especie de error en su apreciación y en su práctica, puesto que un planeta solo tiene una sola regencia. Marte es regente del Cordero y no podemos decir que tiene regencia por exaltación en otro signo, puesto que ese otro signo tiene su regente, entonces no puede rivalidar con el regente. No tendría una regencia. Sí, un estado cósmico semejante, pero no tan semejante como que cuando esté en su domicilio. De igual manera, un planeta pues no tiene una regencia por término o por faz, porque ya en los signos en las que probablemente, según la astrología medieval, nos dice que tiene una regencia por término o faz, es otro signo, ese otro signo tiene necesariamente un regente que es el que comanda pues los significados de ese propio signo. Entonces, cuando él nos habla en sus ejemplos que él pone que Saturno es el regente por exaltación, entonces está complicando las cosas y está yendo por un terreno muy escabroso e inestable en la interpretación de la astrología como un saber científico y no solamente como un saber folclórico y tradicional. Porque Saturno es regente de Capricornio, de Macho Cabrio y nada más. No puede haber un regente por exaltación. En todo caso, cada planeta tiene pues 5 regencias. ¿Y qué pasa con los signos en las cuales se encuentra ese planeta en faz o en término si ahí tiene un regente? La cosa no es tan tirada de los cabellos de esta manera y la práctica astrológica se convierte pues en una tierra de nadie. Por otro lado también cuando él nos habla de que hay una dignidad y hay un detrimento, lógicamente una dignidad podemos entender como una similitud, una semejanza, una armonía entre un planeta y un signo. Un detrimento cuando ese planeta está en un signo opuesto. Para hacer una comparación, si yo soy dueño de mi casa donde vivo, yo rijo esta casa. Cualquier visitante, sea un pariente, sea un amigo, pues tiene que estar dependiendo de mi estado en la que me encuentro. Yo soy el regente principal y ellos vienen a ser, tendrían otras dignidades, ya sea por ser tío, por ser pariente o ser un amigo. Pero yo no puedo estar rigiendo la casa de mi hermano o de mi sobrino, porque ellos rigen en su casa. Entonces, cuando uno dice la regencia por exaltación, es como decir que yo estoy rigiendo, soy dueño de la casa de mi tío, o soy dueño de la casa de mi hermano, y regencia por término, por fase, es como que yo soy dueño y mando y comando la casa de un amigo X. No puede ser, no tiene sentido. Esta comparación valga para entender el proceso de las regencias y de las exaltaciones, etcétera, etcétera. De tal manera de que cuando uno habla básicamente en la interpretación de los estados cósmicos es el comienzo para un enfoque y un criterio para poder analizar una carta astrológica. Es la base misma, porque para saber cómo funciona un planeta ligado al signo según las leyes de Morgan, tenemos que entender el significado que se va a unir entre un planeta y un signo, que es una unidad sodio-planetaria muy fuerte, y es a partir de allí, de ese estado de unión o estado cósmico, que podemos nosotros dirigir hacia la casa o el área social o el área personal que debemos interpretar. Un planeta que se encuentre, por ejemplo, Marte que se encuentre en Capricornio, es un estado de semejanza por la parte de la sequedad que ambos tienen. Entonces no es una exaltación,
pero sí es un estado peregrino positivo, llamémosle así para podernos entender. Pero si Marte o Neptuno se encuentra en el León, no puede estar exaltado, porque Neptuno es caliente, es frío húmedo y el León es caliente seco, hay una contradicción, entonces no hay una exaltación de Neptuno en el León. Tampoco hay una exaltación de Júpiter en el Cangrejo, porque Júpiter proviene de una cualidad primigenia caliente seco y el Cangrejo es frío húmedo, y hay una contradicción, por lo tanto está en el área inarmónica, no en el área armónica. Tampoco hay una exaltación de la luna en el toro, puesto que la luna, por su naturaleza esencial, es suave, es dúctil, y aparte de eso, su cualidad primigenia es fría húmeda. Sin embargo, el toro es frío seco, es más centrado, más coherente, más compacto. Por lo tanto, por simbología universal de los dos no encajan. Y por cualidades primitivas tampoco. Entonces, la exaltación en la luna en el toro, no hay exaltación en la luna en el toro. Y así podemos analizar los estados cósmicos y psíquicos para poder entender bien este proceso y empezar una astrología más coherente, más racional, llenando los vacíos de la tradición antigua en que muchos astrólogos pues no tenían claro estos enfoques. Cabalmente sobre esta ponencia yo hice en Argentina hace 3 años y en internet podemos encontrar un poco el fundamento de los estados cósmicos arqueométricos para los que quieran pues analizar y profundizar un poco más. Gracias.